Entre las rosas perfectamente podadas de una mansión en las lomas, un hombre de manos callosas observaba en silencio. Nadie sabía que bajo ese uniforme de jardinero se ocultaba el dueño de todo lo que sus ojos podían ver. Y nadie imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. Mientras ajustaba las tijeras de podar, sus ojos se clavaron en una escena que congeló su corazón. Una mujer de uniforme sencillo se interponía entre su pequeña hija y la furia de quien debería protegerla. La empleada doméstica, con voz firme pero temblorosa, pronunció palabras que resonarían para siempre. No permitiré que le hagas más daño a esta niña. En ese instante, Roberto Sandoval comprendió que había estado buscando en los lugares equivocados. La bondad verdadera no habitaba en salones de lujo ni en apellidos distinguidos. Estaba ahí, en el corazón valiente de una mujer humilde que arriesgaba todo por una niña que ni siquiera era su sangre. Esta es la historia de cómo un millonario tuvo que disfrazarse de jardinero para encontrar lo que el dinero jamás podría comprar. Y de cómo una empleada doméstica, armada solo con fe y coraje, cambió el destino de una familia entera. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la bondad y la fe, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia que honre a quienes luchan con el corazón. Y si te dijera que detrás de los muros más altos y los jardines más perfectos, ¿puede esconderse el sufrimiento más silencioso? ¿Qué sucede cuando el oro que todo lo compra no puede comprar la paz de una niña? ¿Y si la salvación llegara de las manos más humildes? Esta es la historia real de Roberto Sandoval, un hombre cuyo apellido abre puertas en toda la Ciudad de México. Dueño de una fortuna construida con décadas de trabajo en la industria automotriz. Pero también es la historia de un padre destrozado que descubrió demasiado tarde que su hija lloraba cada noche en su mansión de las Lomas. Después de perder a su primera esposa en un accidente, Roberto creyó que Valeria traería estabilidad a su hogar. Una mujer elegante, de sonrisa perfecta en las cenas de negocios. Pero las máscaras más peligrosas son las que se esconden mejor bajo la luz del día. Mientras Roberto construía imperios durante 14 horas diarias, su hija Sofía de 6 años vivía en su propia prisión de mármol y cristal. Valeria, quien juraba amor eterno frente a las visitas, mostraba un rostro completamente diferente cuando las puertas se cerraban. Castigos crueles por derrames accidentales. Gritos que hacían temblar a la pequeña. Palabras venenosas que herían más profundo que cualquier golpe. Roberto comenzó a notar señales. Su hija, antes alegre y parlanchina, ahora apenas levantaba la mirada. Los moretones que Valeria explicaba como accidentes infantiles. El temblor en las manos de Sofía cada vez que su madrastra entraba a la habitación. Pero cuando intentaba hablar con la niña, el miedo la silenciaba. Y si te dijera que este hombre poderoso, capaz de mover millones con una firma, se sintió completamente impotente frente al sufrimiento de su propia hija? ¿Qué haría un padre cuando las palabras ya no alcanzan, y la verdad se esconde detrás del miedo? Fue entonces cuando Roberto tomó la decisión más extraordinaria de su vida. Contrataría a un nuevo jardinero para su mansión. Pero ese jardinero sería él mismo. Guardó sus trajes italianos. Cambió su Mercedes por una camioneta prestada. Se presentó en su propia casa con ropa de trabajo y manos dispuestas a ensuciarse. El millonario se convirtió en el empleado invisible que todos ignoran. Y fue entonces cuando la vio por primera vez realmente. Lupita. Una mujer de mirada cansada pero firme, que llegaba cada mañana desde Xochimilco en 2 camiones y un metro. 3 horas de viaje para limpiar pisos que brillaban más que el futuro que la vida le había prometido. Pero en sus manos curtidas por el trabajo habitaba algo que Roberto había olvidado que existía. Bondad pura. Amor desinteresado. Fe que mueve montañas. Desde su disfraz de jardinero, Roberto observaba cómo Lupita trataba a su hija. Cómo le secaba las lágrimas cuando Valeria la humillaba. Cómo susurraba oraciones sobre su cabeza cuando la niña temblaba de miedo. Cómo le contaba historias de esperanza mientras le curaba las heridas del alma. ¿Y si te dijera que esta empleada doméstica guardaba un secreto de valentía que cambiaría todo? ¿Qué sucede cuando la fe de una mujer humilde se convierte en el escudo de una niña indefensa? ¿Puede el amor verdadero derrotar al poder del dinero y la crueldad? En esta historia descubrirás que los verdaderos héroes no siempre usan trajes de diseñador. Que la valentía más grande puede habitar en el corazón más sencillo. Y que a veces, Dios coloca ángeles donde menos esperamos encontrarlos. Si esta historia ya está tocando tu corazón, deja tu like para honrar a todas las personas que protegen a los indefensos sin pedir nada a cambio.
Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la bondad. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que la luz siempre vence a la oscuridad. Porque lo que Roberto estaba a punto de descubrir en su propio jardín cambiaría no solo el destino de su hija. Cambiaría su comprensión de lo que realmente significa ser rico. El primer día como jardinero, Roberto sintió algo que su fortuna jamás le había enseñado. Humildad. Llegó a las 6 de la mañana a su propia mansión, con las manos sin callos y la espalda que aún no conocía el peso del trabajo físico. El encargado de personal, un hombre que había trabajado para él durante años sin reconocerlo ahora, le dio instrucciones breves. Mantén los jardines impecables. No hables con la familia. Y jamás entres a la casa sin permiso. Roberto asintió en silencio, aceptando su nuevo lugar en un mundo que siempre había controlado desde arriba. Ahora era invisible. Y esa invisibilidad le permitiría ver lo que todos escondían. Durante las primeras horas, solo podó arbustos y regó plantas. Pero sus ojos nunca dejaron de buscar. Buscaba a su hija. Buscaba respuestas. Buscaba la verdad que su corazón de padre ya presentía. Fue cerca del mediodía cuando escuchó la voz. Una voz femenina que cortaba el aire como un látigo. Desde su posición junto a las hortensias, Roberto vio cómo Valeria arrastraba a Sofía por el brazo hacia el patio trasero. Su hija, con su vestido blanco y sus zapatos brillantes, lloraba en silencio. Ese llanto silencioso que solo conocen los niños que han aprendido que gritar empeora el castigo. Derramaste jugo en el sofá. La voz de Valeria era fría como el acero. ¿Sabes cuánto cuesta ese mueble? Más de lo que tu vida inútil valdrá jamás. Roberto apretó las tijeras de podar hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de su ser gritaba por correr hacia su hija. Pero algo lo detuvo. Si revelaba su identidad ahora, nunca sabría hasta dónde llegaba el abuso. Nunca conocería toda la verdad. Esta era su prueba suprema como padre. Ver sufrir a su hija sin poder consolarla inmediatamente. Confiar en que la verdad completa valía más que el alivio momentáneo. Valeria empujó a Sofía contra la pared del patio. Te quedarás aquí sin almuerzo. Y si tu padre pregunta, le dirás que no tienes hambre. ¿Entiendes? La niña asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y Roberto sintió su corazón partirse en pedazos. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Cuando Valeria entró a la casa, otra figura apareció en el patio. Lupita. La empleada doméstica caminó directamente hacia Sofía, sin importarle las órdenes que claramente había escuchado. Se arrodilló frente a la niña, y con un pañuelo limpio secó sus lágrimas. Pequeña mía, susurró con ternura. No llores más. Dios te ve. Y donde Dios mira, la justicia siempre llega. Roberto observaba desde las sombras, completamente inmóvil. Esta mujer que ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir estaba desafiando a quien podía destruir su vida con una palabra. ¿Por qué? Lupita sacó de su delantal una pequeña bolsa. Dentro había un pan dulce envuelto en servilleta. Come esto, mi niña. Lo guardé de mi desayuno para ti. Sofía miró el pan con ojos enormes. Pero Lupita, si ella se entera te despedirá. La empleada sonrió con una paz que Roberto no había visto en años. Hay cosas más importantes que el trabajo, princesa. Y tú eres una de ellas. En ese momento, Roberto comprendió que estaba presenciando algo sagrado. El amor en su forma más pura. El tipo de amor que da sin esperar recibir. El amor que arriesga todo por proteger al indefenso. Mientras Sofía comía el pan con pequeños bocados, Lupita comenzó a rezar en voz baja. Sus palabras flotaban en el aire como un bálsamo invisible. Hablaba de ángeles guardianes. De un Dios que nunca abandona a sus niños. De la luz que siempre vence a la oscuridad. Y entonces, la voz de Valeria cortó el momento como un cristal rompiéndose. ¿Qué crees que estás haciendo? Lupita se levantó lentamente, colocándose entre Valeria y la niña. Su cuerpo pequeño pero firme como una muralla. La estoy cuidando, señora. Como debería cuidarse a cualquier niña. El rostro de Valeria se transformó en una máscara de furia. ¿Cómo te atreves a desafiar mis órdenes? Te contraté para limpiar, no para opinar sobre cómo educo a mi hija. No es su hija, las palabras de Lupita fueron suaves pero inamovibles.
Y educar no es lo mismo que lastimar. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto contuvo la respiración, dividido entre el impulso de intervenir y la necesidad de ver hasta dónde llegaría esta mujer extraordinaria. Valeria dio un paso hacia Lupita, su voz convertida en veneno puro. Estás despedida. Recoge tus cosas y sal de mi casa ahora mismo. Lupita no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en los de Valeria. Me iré cuando termine mi turno. Porque a diferencia de usted, yo cumplo con mi palabra y mi trabajo. Y porque esta niña necesita al menos a una persona en esta casa que la trate con dignidad. Roberto sintió algo quebrarse y reconstruirse dentro de él. Esta mujer, con todo que perder y nada que ganar, estaba dando la batalla que él mismo había tenido miedo de dar abiertamente. ¿Conoces a alguien tan valiente como Lupita? ¿Alguien que haya arriesgado su sustento por defender lo correcto? Cuéntanos su historia en los comentarios, porque el mundo necesita conocer a estos héroes silenciosos. Valeria, temblando de rabia, señaló la puerta. 5 minutos. Si no te has ido en 5 minutos, llamaré a seguridad. Cuando Valeria desapareció en la casa, Lupita se volvió hacia Sofía una última vez. Tomó el rostro de la niña entre sus manos con infinita ternura. Escúchame bien, princesa. No importa lo que ella diga, tú vales más que todo el oro de esta casa. Eres amada. Eres importante. Y aunque yo no esté, Dios nunca te abandonará. Sofía se aferró a Lupita, llorando. No te vayas. Por favor, no me dejes sola. Roberto, oculto tras los arbustos, sintió lágrimas quemando sus propios ojos. El jardinero millonario lloraba en silencio mientras su hija suplicaba por la única persona que verdaderamente la amaba en esa casa. Pero entonces, Lupita hizo algo inesperado. No recogió sus cosas. No se fue. En cambio, se dirigió directamente a la cocina, y continuó trabajando como si nada hubiera sucedido. Lavó los platos con manos que temblaban apenas. Limpió las superficies con una determinación férrea. Y cuando Valeria bajó de nuevo, encontró a Lupita cumpliendo con sus tareas como siempre. Roberto observaba fascinado. Esta no era cobardía ni sumisión. Era resistencia pacífica. Era la negativa silenciosa de permitir que el abuso gane sin pelear. Valeria, desconcertada por esta desobediencia tranquila, no llamó a seguridad. Algo en la calma absoluta de Lupita la perturbaba más que cualquier confrontación directa. Esa noche, mientras Roberto se quitaba el disfraz de jardinero en su apartamento secreto, reflexionó sobre lo que había presenciado. Había pasado toda su vida creyendo que el poder viene del dinero y la posición social. Pero acababa de ver un tipo diferente de poder. El poder de la convicción moral. El poder del amor desinteresado. El poder de la fe que no se doblega ante la amenaza. Supo entonces que su plan había cambiado. Ya no solo buscaba evidencia del abuso de Valeria. Ahora necesitaba entender qué convertía a una mujer sencilla en un escudo inquebrantable. Necesitaba conocer el secreto de Lupita. Porque si iba a salvar a su hija, necesitaba más que dinero y abogados. Necesitaba aprender de alguien que poseía algo que ninguna fortuna podía comprar. Coraje nacido de la fe. Amor más fuerte que el miedo. Y así, el millonario disfrazado de jardinero tomó una decisión. No revelaría su identidad todavía. Permanecería en las sombras. Observando. Aprendiendo. Esperando el momento preciso en que la verdad completa saliera a la luz. Porque algunas batallas no se ganan con poder. Se ganan con paciencia, estrategia y un corazón dispuesto a cambiar. Los siguientes días fueron una revelación tras otra para Roberto. Cada amanecer llegaba a su mansión convertido en jardinero. Y cada atardecer se iba siendo un hombre diferente al que había llegado. Lupita no solo había desobedecido la orden de despido. Había regresado al día siguiente como si nada hubiera ocurrido. Y lo más extraordinario era que Valeria no la había echado. Roberto tardó en comprender por qué. Valeria necesitaba a Lupita más de lo que su orgullo quería admitir. La mansión brillaba bajo sus manos. Las comidas que preparaba eran impecables. Y encontrar a alguien tan competente por ese salario era casi imposible. Así que se había establecido un equilibrio tenso. Valeria no despedía a Lupita. Y Lupita no dejaba de proteger a Sofía cada vez que podía. Era una guerra silenciosa librada en los pasillos de mármol.
Una mañana de jueves, mientras Roberto podaba los rosales bajo la ventana de la cocina, escuchó una conversación que lo dejó paralizado. Valeria había entrado furiosa después de recibir una llamada del colegio de Sofía. La maestra reportaba que la niña se quedaba dormida en clase y tenía moretones en los brazos. La voz de Valeria era hielo puro cuando llamó a Sofía. ¿Les dijiste algo a tus maestras? No, madrastra, la voz de la niña temblaba. Les dije que me caí jugando. Más te vale. Porque si alguna vez hablas de lo que pasa en esta casa, tu padre jamás te creerá. Él me ama a mí, no a ti. Tú solo eres un recordatorio doloroso de su esposa muerta. Roberto sintió la sangre helarse en sus venas. Las tijeras de podar cayeron de sus manos. ¿Cómo era posible que su hija creyera semejante mentira? Pero entonces escuchó otra voz. Lupita. Eso no es verdad, Sofía, y usted lo sabe, señora. El amor de un padre por su hija no se reemplaza ni se olvida. Valeria giró hacia ella con ojos llameantes. ¿Otra vez tú metiéndote donde nadie te llama? Te advertí lo que pasaría si seguías interfiriendo. Me puede amenazar todo lo que quiera, respondió Lupita con voz serena. Pero no permitiré que destruya el alma de esta niña con sus mentiras. Puede quitarme el trabajo. Puede hacer que nunca encuentre empleo de nuevo. Pero mientras esté aquí, seré la voz que le diga a Sofía la verdad. Roberto observaba por la ventana, completamente inmóvil. Esta mujer estaba arriesgando su futuro entero. No solo su empleo actual, sino cualquier oportunidad de trabajo futuro. ¿De dónde sacaba ese valor? Valeria se acercó a Lupita hasta quedar frente a frente. Su voz era un susurro venenoso. ¿Sabes qué puedo hacer con una sola llamada? Puedo asegurarme de que ninguna familia decente te contrate jamás. Puedo hacer que tu nombre sea sinónimo de problema. ¿Realmente vale la pena arriesgar tanto por una niña que ni siquiera es tuya? Lupita no retrocedió ni un centímetro. Sí. Vale la pena. Y entonces dijo algo que cambió todo para Roberto. Porque ante los ojos de Dios, cada niño es nuestro niño. Cada alma que sufre es nuestra responsabilidad si tenemos el poder de ayudar. Mi madre me enseñó que la fe sin acción es muerte. Y yo prefiero perder 1000 trabajos antes que perder mi alma mirando para otro lado mientras una inocente sufre. En ese momento, Roberto comprendió algo fundamental. Lupita no protegía a Sofía por dinero ni por reconocimiento. No esperaba recompensa ni gratitud. Lo hacía porque su fe le exigía ser el escudo cuando nadie más quería serlo. ¿Qué harías tú en el lugar de Lupita? ¿Arriesgarías tu futuro por defender a alguien que no te debe nada? Queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. Valeria, por primera vez, pareció dudar. Había algo en la firmeza absoluta de Lupita que la desconcertaba. No era desafío arrogante. Era convicción tranquila. El tipo de certeza que no se puede romper porque no se basa en el orgullo sino en algo más profundo. Finalmente, Valeria se alejó con un último comentario cargado de amenaza. Te arrepentirás de esto. Cuando se quedaron solas, Lupita se arrodilló frente a Sofía. La niña temblaba, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Mi pequeña, escúchame bien, susurró Lupita mientras secaba esas lágrimas. Todo lo que ella dijo es mentira. Tu papá te ama más que a nada en este mundo. Tú no eres un recordatorio doloroso. Eres su tesoro más grande. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sofía con voz rota. Él nunca está aquí. Lupita tomó las pequeñas manos entre las suyas. Los papás a veces tienen que trabajar mucho para dar a sus hijos lo que necesitan. Pero eso no significa que no amen. El amor verdadero no se mide en horas, se mide en el corazón. Y yo sé que tu papá lleva tu nombre grabado en cada latido. Desde su posición junto a la ventana, Roberto sintió lágrimas quemando sus ojos. Esta mujer estaba sanando heridas que él ni siquiera sabía que existían. Estaba siendo el padre que él no había sabido ser. Esa tarde, Roberto siguió a Lupita cuando terminó su jornada. La vio caminar hasta la parada del autobús. La vio subir al transporte público abarrotado. Y discretamente, la siguió en su coche hasta Xochimilco. El hogar de Lupita era una casa pequeña con paredes agrietadas y techo de lámina. Pero el jardín frontal estaba lleno de flores cuidadas con amor. Y en la puerta había un letrero hecho a mano que decía, aquí vive la esperanza. Roberto la observó desde lejos mientras ella entraba.
Minutos después, salió con ropa diferente y una bolsa de tela. Se dirigió caminando a una pequeña capilla al final de la calle. Intrigado, Roberto la siguió y se sentó en la última banca. Lupita se arrodilló frente al altar. Y comenzó a orar. Pero no era una oración rápida o mecánica. Lupita hablaba con Dios como quien conversa con su mejor amigo. Con honestidad brutal y confianza absoluta. Señor, no sé cuánto tiempo más podré protegerla, susurraba. Esa mujer es poderosa y yo no soy nadie. Pero tú me pusiste en esa casa por una razón. Así que te pido que me des fuerza. Dame sabiduría para saber qué hacer. Y si tengo que perder todo para salvar a esa niña, entonces que así sea. Solo te pido que no la dejes sola cuando yo ya no esté. Roberto escuchaba paralizado. Esta mujer estaba dispuesta a sacrificarlo todo. No por obligación. No por culpa. Sino porque su fe le enseñaba que el amor verdadero siempre exige sacrificio. Lupita continuó orando durante casi una hora. Rezaba por Sofía. Rezaba por Roberto, a quien llamaba el padre ausente que necesita despertar. Rezaba incluso por Valeria, pidiendo que su corazón encontrara paz. Cuando finalmente se levantó, su rostro había cambiado. Donde antes había cansancio, ahora había determinación renovada. Donde antes había duda, ahora había certeza absoluta. Salió de la capilla como un guerrero sale del campo de entrenamiento. Lista para la batalla. Armada con la única arma verdaderamente indestructible. Fe. Roberto permaneció sentado en la última banca mucho después de que Lupita se fuera. Miraba el altar con ojos nuevos. Había entrado a esa capilla como un millonario escéptico. Pero estaba saliendo como un hombre humillado por su propia ignorancia. Toda su vida había creído que el poder venía del dinero. Del control. De la influencia. Pero acababa de presenciar un tipo de poder completamente diferente. El poder de quien no tiene nada que perder porque ya lo ha entregado todo a algo más grande que sí mismo. El poder de quien camina por fe y no por vista. El poder de quien sabe que Dios pelea batallas que los humanos no pueden ganar solos. Esa noche, Roberto no durmió. Se quedó despierto pensando en todo lo que había presenciado. En el valor de Lupita. En su propia cobardía disfrazada de estrategia. En la fe que mueve montañas mientras él apenas podía mover su orgullo. Supo entonces que su plan necesitaba cambiar. No podía simplemente observar y recopilar evidencia. Necesitaba aprender de Lupita antes de actuar. Necesitaba entender qué la hacía inquebrantable. Porque estaba claro que salvar a su hija requeriría más que abogados y dinero. Requeriría el tipo de fortaleza espiritual que solo nace de la fe verdadera. Y Roberto estaba dispuesto a ser alumno. Aunque eso significara que el millonario tuviera que aprender de quien ganaba en un día lo que él gastaba en una cena. Porque los verdaderos maestros no se miden por su cuenta bancaria. Se miden por el tamaño de su corazón y la profundidad de su fe. El viernes por la mañana, Roberto llegó temprano a su mansión. Pero esta vez no solo como observador. Había tomado una decisión durante la noche sin dormir. Necesitaba hablar con Lupita. No como Roberto Sandoval el millonario. Sino como el jardinero que ella creía que era. Encontró su oportunidad cerca de las 10 de la mañana. Lupita salió al patio trasero para tender la ropa. Roberto estaba podando los arbustos cercanos. Buenos días, dijo con la voz ronca que había adoptado para su disfraz. Disculpe que la moleste. Lupita lo miró con una sonrisa cansada pero genuina. Buenos días. No molestas para nada. ¿Cómo va el trabajo? Bien, respondió Roberto mientras fingía concentrarse en las plantas. Aunque he notado cosas que me preocupan. Las manos de Lupita se detuvieron sobre la sábana que estaba colgando. ¿Qué tipo de cosas? Roberto eligió sus palabras cuidadosamente. La niña. La señora. He visto lo que pasa cuando nadie más mira. Lupita se giró completamente hacia él. Sus ojos estudiaron al jardinero con nueva atención. ¿Y qué piensas hacer con lo que has visto? No lo sé, admitió Roberto con honestidad. Por eso quería hablar contigo. Vi cómo la defendiste. Vi tu valor. ¿De dónde sacas esa fuerza? Lupita lo miró largamente antes de responder. Finalmente, señaló un banco de jardín cercano.
Siéntate. Te voy a contar algo. Se sentaron juntos bajo la sombra de un árbol. Y Lupita comenzó a hablar con una voz que mezclaba dolor y esperanza en partes iguales. Hace 5 años, yo tenía una hija. Se llamaba Marisol. Tenía la edad de Sofía ahora. Roberto sintió su corazón contraerse. El tiempo pasado en esa frase lo decía todo. Su padre nos dejó cuando ella era bebé, continuó Lupita. Yo trabajaba en una fábrica. Turnos de 12 horas. No ganaba mucho, pero era suficiente para nosotras. Éramos felices con lo poco que teníamos. Una vecina la cuidaba mientras yo trabajaba. Una mujer que yo creía buena. Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. Lupita hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba. Esa mujer tenía un hijo adolescente. Y ese muchacho hacía cosas horribles cuando su madre no miraba. Mi Marisol me lo dijo una vez. Me dijo que él la asustaba. La voz de Lupita se quebró. Y yo no le creí. Roberto sintió un frío atravesarle el pecho. Le dije que no inventara historias, continuó Lupita con lágrimas cayendo ahora. Que la señora era buena persona. Que necesitaba portarse bien y no causar problemas. Dios me perdone, le pedí que se quedara callada. 3 semanas después, Marisol desapareció. La encontraron 2 días más tarde en un terreno baldío. Ese muchacho la había. No pudo terminar la frase. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto sintió lágrimas quemando sus propios ojos. Durante 1 año, Lupita continuó con voz quebrada, yo quise morirme. Me culpaba por no haberle creído. Por haberle pedido que se quedara en silencio. Por elegir mi comodidad laboral sobre las palabras de mi hija. Caí en una oscuridad tan profunda que pensé que nunca volvería a ver la luz. Perdí el trabajo. Perdí mi casa. Casi pierdo mi vida. ¿Qué te salvó?, preguntó Roberto con voz ronca de emoción. La fe, respondió Lupita simplemente. Una monja de la parroquia me encontró en la calle. Me llevó a un refugio. Y me enseñó algo que cambió mi vida. Me dijo que Dios no había permitido lo que pasó como castigo. Sino que el mal existe porque los humanos tienen libre albedrío. Pero también me dijo que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad de qué?, preguntó Roberto. De ser la voz que mi hija necesitó y no tuvo. De convertirme en el escudo de otra niña. De nunca más pedir silencio cuando alguien indefenso grita por ayuda. Lupita limpió sus lágrimas y miró directamente a Roberto. Por eso hago lo que hago. No puedo salvar a mi Marisol. Pero puedo honrar su memoria siendo quien ella necesitó. Cada vez que protejo a Sofía, siento que mi hija sonríe desde el cielo. Cada vez que enfrento a esa mujer cruel, siento que mi silencio pasado se redime un poco. Roberto no pudo contenerse más. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Este hombre que había construido imperios. Que había negociado con los más poderosos. Lloraba frente a una empleada doméstica que acababa de mostrarle que era verdaderamente la grandeza. Lo siento tanto, susurró. Lo siento tanto por tu pérdida. Lupita puso su mano sobre la de él. Gracias. Pero no te cuento esto por lástima. Te lo cuento para que entiendas por qué no puedo quedarme callada ahora. Me preguntaste de dónde saco la fuerza. La saco del recuerdo de mi hija. De la promesa que le hice en su tumba. Y de la fe en que Dios convierte nuestro dolor más grande en nuestro propósito más poderoso. En este momento, ¿cuál crees que será el final de esta historia? ¿Podrá el amor de Lupita vencer la crueldad de Valeria? Deja tu predicción en los comentarios. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente encontró palabras. Admiro tu valor. Pero, ¿no temes lo que esa mujer puede hacerte? Tiene poder, influencia. Lupita sonrió con una paz que Roberto envidiaba. ¿Sabes qué es lo más liberador del mundo? Ya no tener miedo de perder lo que no es eterno. Puede quitarme el trabajo. Puede arruinar mi reputación. Puede hacer mi vida más difícil de lo que ya es. Pero hay algo que nunca podrá quitarme. ¿Qué?, preguntó Roberto. La certeza de que estoy haciendo lo correcto. La paz que viene de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la esperanza de que mi sacrificio no será en vano.
Lupita se levantó del banco. Debo volver al trabajo. Pero te diré algo, jardinero. Dime. Si ves algo malo y no haces nada, te conviertes en cómplice del mal. El silencio no es neutralidad. Es complicidad. Así que si realmente te importa lo que le pasa a esa niña, encuentra el valor para actuar. Porque Dios pone personas en lugares específicos en momentos específicos por razones específicas. Y con esas palabras, Lupita volvió a la casa, dejando a Roberto sentado bajo el árbol con su mundo completamente transformado. Había venido buscando evidencia del abuso de Valeria. Pero había encontrado algo mucho más profundo. Había encontrado un espejo que reflejaba su propia cobardía. Porque mientras Lupita arriesgaba todo con nada que ganar, él se escondía detrás de un disfraz con todo el poder del mundo a su disposición. Mientras ella actuaba con fe, él actuaba con cálculo. Mientras ella era el escudo, él era el espectador. Esa tarde, Roberto tomó una decisión. Ya no podía seguir siendo el jardinero invisible. Ya no podía seguir recopilando evidencia desde las sombras. Lupita le había enseñado que la fe sin acción es muerte. Y él había estado muerto en vida durante demasiado tiempo. Escondido detrás de su dinero. Paralizado por el miedo al escándalo. Eligiendo la estrategia sobre el corazón. Pero ahora veía claro. Su hija no necesitaba más estrategia. Necesitaba un padre que luchara por ella con la misma ferocidad que una empleada doméstica demostraba cada día. Necesitaba que él cruzara su propio umbral. Que dejara de observar y comenzara a actuar. Que convirtiera su poder en propósito. Esa noche, Roberto no volvió a su apartamento secreto. En cambio, fue a la misma capilla donde había visto orar a Lupita. Se arrodilló en el mismo lugar. Y por primera vez en décadas, oró. No sabía las palabras correctas. No conocía las oraciones formales. Pero habló desde lo más profundo de su corazón quebrado. Dios, si estás ahí, necesito tu ayuda. He sido un cobarde disfrazado de estratega. Un padre ausente escondido tras el trabajo. He dejado que el miedo me paralice mientras mi hija sufre. Esa mujer, Lupita, tiene más fe en su dedo meñique que yo en todo mi cuerpo. Arriesga todo con nada. Mientras yo arriesgo nada con todo. Enséñame a ser valiente como ella. Enséñame a actuar con fe. Y dame la sabiduría para saber cuándo ha llegado el momento de quitarme este disfraz, y ser el padre que mi hija necesita. Cuando Roberto salió de la capilla, el sol se estaba poniendo. Pero dentro de él, algo nuevo estaba amaneciendo. El millonario había muerto en esa capilla. Y en su lugar nacía un padre dispuesto a luchar. Un hombre que finalmente entendía que el verdadero poder no viene de la cuenta bancaria. Viene de la convicción de hacer lo correcto sin importar el costo. Y así, el jardinero disfrazado se preparó para su próxima prueba. Porque sabía que lo peor estaba por venir. Y esta vez, no se escondería detrás de ningún disfraz. El lunes llegó con nubes grises que parecían presagiar tormenta. Roberto llegó temprano a la mansión, pero esta vez su corazón latía diferente. Ya no era solo un observador. Era un guerrero preparándose para la batalla. Lupita llegó como siempre, puntual a las 7 de la mañana. Pero Roberto notó algo diferente en ella. Sus ojos mostraban cansancio más profundo que el usual. Como si no hubiera dormido en días. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Valeria había salido temprano a un desayuno con amigas. Sofía estaba en la escuela. La casa respiraba una paz temporal. Pero esa paz era la calma antes de la tormenta. Cerca del mediodía, Roberto escuchó el rugido del motor de un auto entrando a toda velocidad. Valeria había regresado. Y por el sonido de sus tacones golpeando el mármol, venía furiosa. Lupita, su voz atravesó la casa como un trueno. Ven aquí ahora mismo. Roberto dejó las herramientas de jardinería, y se acercó a la ventana más cercana. Su corazón latía con fuerza. Cada instinto le gritaba que estuviera listo para intervenir. Lupita apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Sí, señora. Valeria le arrojó un sobre a los pies. ¿Qué es esto? Lupita recogió el sobre. Era una carta de la escuela de Sofía. Su rostro palideció al leer el contenido. La carta informaba que Servicios Sociales había sido contactado por reportes de posible abuso. Una trabajadora social visitaría la casa la próxima semana.
La voz de Valeria era hielo y fuego al mismo tiempo. Fuiste tú. Tú llamaste a la escuela. Tú me denunciaste. Lupita levantó la mirada. Su voz era firme a pesar del miedo visible en sus ojos. Yo no llamé a nadie. Mentira, Valeria dio un paso hacia ella. Nadie más sabe lo que pasa aquí. Nadie más tendría razón para hablar. Fuiste tú. Le doy mi palabra que no fui yo. Lupita mantuvo su postura. Pero me alegra que alguien lo haya hecho. Porque esa niña merece protección. El rostro de Valeria se contorsionó en una mueca de furia pura. Vas a arrepentirte de esto. Lo que sucedió después fue tan rápido que Roberto apenas tuvo tiempo de procesar. Valeria agarró a Lupita por el brazo con fuerza brutal. La arrastró hacia la cocina. Roberto corrió hacia la puerta trasera, su disfraz olvidado por completo. Escúchame bien, la voz de Valeria era veneno puro. Cuando vengan los de servicios sociales, tú vas a decir exactamente lo que yo te diga. Vas a confirmar que Sofía es una niña problemática que se inventa historias. Que yo soy una madre amorosa. ¿Entiendes? No voy a mentir por usted, respondió Lupita con voz temblorosa pero firme. Valeria la empujó contra la encimera. ¿Sabes lo que puedo hacer? Puedo acusarte de robo. Tengo joyas que puedo decir que desaparecieron. Dinero que puedo reportar como robado. Con tus antecedentes de pobreza, ¿quién te va a creer a ti sobre mí? Roberto observaba desde la puerta entreabierta. Cada músculo de su cuerpo gritaba por entrar. Pero algo lo detuvo. Necesitaba ver hasta dónde llegaría Valeria. Necesitaba la confesión completa. Lupita respiró profundo. Haga lo que tenga que hacer. Pero no voy a ser cómplice de su crueldad. No, Valeria rió con crueldad. ¿Y qué hay de tu hijo? El mundo de Roberto se detuvo. Lupita tenía un hijo. Sí, continuó Valeria con satisfacción maligna. Hice mi tarea. Sé que tienes un hijo de 17 años viviendo en Xochimilco. Sé que está estudiando para entrar a la universidad. Sé que es todo lo que te queda en este mundo. El rostro de Lupita perdió todo color. Si no cooperas, haré que lo arresten por venta de drogas. Tengo contactos en la policía. Es fácil plantar evidencia en el tipo de vecindario donde viven. Tu hijo perderá su futuro. Y tú sabrás que fue por tu culpa. Roberto sintió náuseas. Esta mujer no era solo cruel. Era pura maldad. Si conoces una historia parecida en tu comunidad, cuéntala en los comentarios e inspira a otras personas a actuar. Porque el silencio solo protege a los abusadores. Lupita temblaba ahora. Lágrimas corrían por su rostro. Pero cuando habló, su voz seguía siendo firme. Puede amenazarme con lo que quiera. Puede destruir mi vida y la de mi hijo. Pero hay algo que no puede destruir. ¿Qué? Escupió Valeria. La verdad. Porque la verdad no necesita mi voz para existir. Ya está escrita en los moretones de esa niña. En su miedo. En sus lágrimas silenciosas. Y aunque usted me silencie a mí, la verdad encontrará otra voz. Porque Dios ve todo. Y lo que se hace en la oscuridad siempre sale a la luz. Valeria levantó la mano como para golpearla. Y fue entonces cuando Roberto actuó. Suficiente. Su voz tronó en la cocina como un rayo. Ambas mujeres se giraron hacia la puerta. El jardinero estaba de pie ahí, con furia ardiendo en sus ojos. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Gritó Valeria. Sal de mi casa ahora mismo. Roberto dio un paso adelante. No es tu casa. Es la mía. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se quitó la gorra de jardinero. Se quitó los guantes de trabajo. Y por primera vez en semanas, se mostró tal como era. Roberto, susurró Valeria, con el rostro congelado en shock. El señor Sandoval para ti, su voz era acero frío. Y he escuchado cada palabra. Lupita lo miraba con ojos enormes, incrédula. ¿Usted? Balbuceó. ¿Todo este tiempo? Todo este tiempo, confirmó Roberto. Observando. Aprendiendo. Esperando el momento correcto. Se giró hacia Valeria con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Creíste que eras inteligente. Que nadie te descubriría.
Pero subestimaste dos cosas. ¿Qué cosas? Valeria apenas podía hablar. Primera, el amor de un padre por su hija. Y segunda, el valor de una mujer con nada que perder, y todo que ganar al hacer lo correcto. Roberto sacó su teléfono móvil. En la pantalla estaba un video en pausa. ¿Ves esto? Son las últimas 3 semanas grabadas. Cada golpe. Cada insulto. Cada amenaza. Instalé cámaras ocultas en toda la casa la primera semana. El rostro de Valeria pasó del shock a la furia y finalmente al pánico. No puedes usar eso. Es ilegal grabar sin consentimiento. Roberto sonrió sin humor. Es mi casa. Tengo todo el derecho legal de instalar sistemas de seguridad. Pero más importante que eso. Tengo suficiente dinero para los mejores abogados del país. ¿Tú tienes lo mismo? Valeria dio un paso atrás. Por primera vez desde que Roberto la conocía, vio miedo real en sus ojos. Tienes dos opciones, continuó Roberto. Primera, te vas ahora mismo. Tomas tus cosas y sales de mi casa sin hacer escándalo. A cambio, no presento cargos criminales. Solo el divorcio. ¿Y la segunda opción? Preguntó Valeria con voz temblorosa. Te quedas y peleo. Presento todo esto ante la justicia. Testigos. Videos. Evidencia médica. Y me aseguro de que pases los próximos años en prisión pensando en cada lágrima que le arrancaste a mi hija. Valeria miró entre Roberto y Lupita. Su máscara de elegancia había caído completamente. Ahora solo quedaba una mujer asustada que sabía que había perdido. Me iré, susurró finalmente. Pero esto no termina aquí. Oh, sí termina, la voz de Roberto era final. Y termina con tu salida inmediata de nuestras vidas. Tienes 1 hora para empacar. Mientras Valeria subía las escaleras, derrotada, Roberto se giró hacia Lupita. La mujer que había sido tan fuerte ante la amenaza ahora temblaba de alivio y shock. Gracias, susurró Roberto. Gracias por ser el escudo que mi hija necesitaba cuando yo no estuve. Gracias por enseñarme qué significa tener verdadero valor. Lupita lo miraba con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Usted fue quien llamó a la escuela? Yo llamé, admitió Roberto. Desde un teléfono anónimo. Necesitaba que Servicios Sociales se involucrara para tener más evidencia oficial. Pero más que eso, necesitaba ver hasta dónde llegaría ella. Y necesitaba ver si tú realmente eras tan valiente como parecías. ¿Y lo soy? Preguntó Lupita con una sonrisa temblorosa. Eres la persona más valiente que he conocido, respondió Roberto con absoluta sinceridad. Y si me lo permites, me gustaría ofrecerte algo. Pero esa conversación tendría que esperar. Porque en ese momento, la puerta principal se abrió. Y una voz pequeña y asustada resonó en el vestíbulo. ¿Papá? Sofía había llegado temprano de la escuela. Y estaba a punto de presenciar el momento que cambiaría su vida para siempre. Sofía se quedó congelada en la entrada. Sus ojos grandes recorrían la escena con confusión y miedo. Su padre, vestido como jardinero. Lupita llorando en la cocina. Y el sonido de Valeria empacando furiosamente en el piso de arriba. Roberto sintió su corazón romperse al ver el terror en los ojos de su hija. Esa mirada que había aprendido a esperar lo peor. Esa postura de quien está lista para huir en cualquier momento. Mi amor, Roberto se arrodilló para estar a su altura. Todo está bien. Papá está aquí. ¿Por qué estás vestido así? La voz de Sofía era apenas un susurro. ¿Hice algo malo? ¿Valeria está enojada otra vez? Roberto extendió sus brazos. No hiciste nada malo, princesa. Nunca hiciste nada malo. Ven aquí. Pero Sofía no corrió a sus brazos. Se quedó quieta, temblando. Como un animalito herido que ya no confía en nadie. Ese momento destrozó a Roberto más que cualquier otra cosa. Su propia hija tenía miedo de acercarse a él. Valeria había envenenado tanto su mente que ni siquiera el amor de su padre se sentía seguro. Fue Lupita quien se movió primero. Se acercó a Sofía y se arrodilló junto a ella. Pequeña mía, susurró con ternura infinita. Todo está bien. Tu papá ha estado aquí todo el tiempo. Cuidándote desde las sombras. Y ahora finalmente puede abrazarte sin miedo. ¿Es verdad, papi?
Sofía miró a su padre con ojos llenos de lágrimas. ¿Ya no tengo que tener miedo? Es verdad, mi amor, Roberto sintió su voz quebrarse. Valeria se va a ir. Y nunca más te va a hacer daño. Te lo prometo. Algo en la certeza de su voz rompió las barreras. Sofía corrió hacia sus brazos y Roberto la abrazó con fuerza. Sintió el cuerpo pequeño de su hija temblar con sollozos. Años de dolor saliendo en cada lágrima. Lo siento tanto, susurraba Roberto una y otra vez. Lo siento por no haber estado. Lo siento por no haberte protegido. Pero eso termina hoy. En ese momento, Valeria bajó las escaleras con 2 maletas. Su rostro era una máscara de furia contenida. Pero cuando vio a Roberto abrazando a Sofía, algo en su expresión cambió. Por un segundo, solo un segundo, Roberto vio algo parecido al remordimiento en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó. Te arrepentirás de esto, dijo Valeria mientras pasaba hacia la puerta. Todos ustedes se arrepentirán. La única que debería arrepentirse eres tú, respondió Roberto sin soltar a Sofía. Por desperdiciar la oportunidad de amar a una niña hermosa. Ahora vete antes de que cambie de opinión sobre los cargos. Valeria salió y cerró la puerta con fuerza. El sonido resonó por toda la casa. Y con ese sonido, un capítulo oscuro finalmente se cerró. Pero el alivio duró poco. Esa noche, después de acostar a Sofía, Roberto bajó a la sala. Lupita estaba sentada en el sofá, mirando por la ventana. Había algo en su postura que preocupó a Roberto. ¿Estás bien?, preguntó él sentándose cerca. Lupita se giró hacia él con ojos cansados. Señor Sandoval, tengo que irme. Roberto sintió pánico instantáneo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es por lo que dijo Valeria sobre tu hijo? Puedo protegerlos a ambos. No es eso, Lupita negó con la cabeza. Es que Sofía necesita sanar. Y para sanar, necesita a su padre. No a una empleada que le recuerde todo lo que pasó. Tú no eres solo una empleada, protestó Roberto. Eres la única razón por la que mi hija sobrevivió esto. Eres su heroína. Y si me lo permites, me gustaría que fueras parte permanente de nuestras vidas. Lupita lo miraba con sorpresa. No como empleada, aclaró Roberto. Como familia. Quiero ofrecerte un lugar en esta casa. Tu propia habitación. Un salario digno. Y más importante, quiero pagar la universidad de tu hijo. Señor, yo no puedo aceptar eso, Lupita negaba con la cabeza. Es demasiado. ¿Demasiado? Roberto sintió lágrimas en sus ojos. Arriesgaste tu vida. Tu futuro. El futuro de tu hijo. Todo por proteger a mi hija. No hay cantidad de dinero que pueda pagar eso. No lo hice por dinero, susurró Lupita. Lo sé, Roberto tomó sus manos. Lo hiciste por amor. Por fe. Por bondad pura. Y es precisamente por eso que mereces todo lo que puedo ofrecer. ¿La fe verdadera tiene poder de cambiar destinos? Comparte tu reflexión con nosotros en los comentarios. Porque esta historia es prueba de que sí. Pero no te ofrezco esto solo por gratitud, continuó Roberto. Te lo ofrezco porque Sofía te necesita. Y yo también. Necesito que me enseñes a ser el padre que debí ser siempre. Necesito aprender de tu fe. De tu fortaleza. Porque todo el dinero del mundo no me preparó para esto. Lupita permaneció en silencio por largo rato. Finalmente habló con voz suave. Me quedaré. No por el dinero. Sino porque creo que Dios me trajo aquí por una razón. Y esa razón todavía no está completa. Roberto sintió alivio profundo. Pero Lupita no había terminado. Pero hay una condición. ¿Cuál?, preguntó Roberto. Que me dejes traer a mi hijo aquí. Que pueda estudiar cerca. Y que usted le dé trabajo honesto en su empresa cuando termine la universidad. Nada regalado. Trabajo ganado con esfuerzo. Roberto sonrió a través de las lágrimas. Trato hecho. Pero con una condición mía. ¿Cuál? Que dejes de llamarme señor Sandoval. En esta casa, entre familia, solo Roberto. Lupita sonrió por primera vez desde que Valeria se había ido. Está bien, Roberto. Pero la paz de esa noche no duraría.
Cerca de la medianoche, Roberto escuchó un grito. Corrió hacia la habitación de Sofía y la encontró sentada en la cama. Temblando. Llorando. Atrapada en una pesadilla. Lupita llegó segundos después. Juntos se sentaron a cada lado de la cama. Y por primera vez, trabajaron como equipo para consolar a la niña. Fue una noche larga. Sofía tenía pesadillas cada vez que cerraba los ojos. Veía a Valeria en cada sombra. Escuchaba su voz en cada ruido. Roberto se sintió impotente. Podía eliminar a Valeria de la casa. Pero no podía eliminarla de los recuerdos de su hija. Fue Lupita quien supo qué hacer. Se arrodilló junto a la cama y comenzó a orar. Pero no una oración formal, sino una conversación simple y honesta con Dios. Señor, esta niña ha sufrido tanto. Ha conocido el miedo demasiado temprano en su vida. Así que te pido que la cubras con tu paz. Que llenes esta habitación con tus ángeles. Que cada sombra se convierta en luz. Y que ella sepa, profundamente en su corazón, que está segura ahora. Roberto observaba asombrado cómo su hija se calmaba gradualmente. Cómo su respiración se normalizaba. Cómo la paz reemplazaba al terror. Cuando Lupita terminó de orar, Sofía estaba dormida. Esta vez sin pesadillas. Respirando tranquilamente. Roberto y Lupita salieron de la habitación en silencio. En el pasillo, Roberto se giró hacia ella. ¿Cómo lo haces?, preguntó con admiración genuina. ¿Cómo sabes exactamente qué decir, qué hacer? Lupita sonrió con tristeza. Porque sé lo que es tener pesadillas que no te dejan dormir. Sé lo que es tener miedo de cerrar los ojos. Y sé que lo único que realmente ayuda es saber que no estás sola. Que hay alguien velando por ti. Y que Dios nunca duerme. Roberto asintió lentamente. Estaba empezando a entender que la fe no era debilidad. Era la fuerza más profunda que existe. Esa noche, ninguno de los dos durmió mucho. Se turnaban para revisar a Sofía cada hora. Asegurándose de que respirara tranquila. De que las pesadillas no regresaran. Y en algún momento de la madrugada, mientras Roberto observaba a su hija dormir, comprendió algo fundamental. Había pasado años construyendo un imperio. Acumulando riqueza. Persiguiendo éxito. Pero había estado construyendo todo en los cimientos equivocados. El verdadero éxito no se medía en dinero ni poder. Se medía en el sueño tranquilo de su hija. En la paz de su hogar. En la bondad de las personas que elegía tener cerca. Y entendió que Lupita no era solo una empleada que se quedaría. Era la maestra que Dios había enviado para enseñarle lo que realmente importaba en la vida. Cuando el sol comenzó a salir, Roberto bajó a la cocina. Lupita ya estaba ahí, preparando café. No dormiste nada, observó Roberto. Tú tampoco, respondió ella con una sonrisa cansada. Se sentaron juntos en silencio. Dos personas de mundos completamente diferentes. Unidos por el amor a una niña que ambos habían jurado proteger. Gracias, dijo Roberto finalmente. Por todo. Pero especialmente por mostrarme que la riqueza verdadera no está en lo que tienes. Está en quién eres. Lupita puso su mano sobre la de él. Y tú me mostraste que hay personas poderosas dispuestas a usar su poder para el bien. Eso me da esperanza. En ese momento, escucharon pasos pequeños en las escaleras. Sofía apareció en la puerta de la cocina. Su cabello despeinado. Sus ojos todavía hinchados del llanto. Pero en su rostro había algo que Roberto no había visto en meses. Una sonrisa. Buenos días, papi. Buenos días, Lupita. ¿Puedo desayunar con ustedes? Roberto sintió su corazón explotar de alegría. Claro que sí, princesa. Siempre. Y mientras los tres se sentaban juntos a desayunar, Roberto supo que la noche más oscura había pasado. Ahora comenzaba el amanecer. Una semana después, la trabajadora social llegó como estaba programado. Su nombre era Patricia Flores, una mujer de mirada firme pero compasiva. Roberto la recibió con honestidad total. Le mostró los videos. Las grabaciones de cada abuso. Los reportes médicos que había solicitado discretamente. Y le presentó a Lupita, quien dio su testimonio completo. Patricia pasó horas en la casa. Habló con Sofía en privado.
Observó la interacción entre padre e hija. Entre Lupita y la niña. Al final del día, se sentó con Roberto en su oficina. Señor Sandoval, comenzó con seriedad. Voy a ser completamente honesta con usted. Lo que su hija vivió fue abuso severo. Físico, emocional y psicológico. Roberto sintió culpa atravesándolo como un cuchillo. Pero, continuó Patricia, también veo algo más. Veo un padre arrepentido que tomó medidas extraordinarias para proteger a su hija. Y veo una figura maternal en Lupita que ha sido el único factor de protección que mantuvo a Sofía a salvo. Mi recomendación oficial será que Sofía permanezca con usted. Pero con condiciones. ¿Cuáles?, preguntó Roberto, dispuesto a aceptar cualquier cosa. Primera, terapia familiar. Sofía necesita procesar su trauma con profesionales. Y usted necesita aprender a ser el padre presente que ella necesita. Segunda, Lupita debe permanecer en el hogar. Es la única figura de estabilidad emocional que Sofía tiene en este momento. Removerla ahora sería contraproducente. Tercera, reducción significativa de sus horas de trabajo. Sofía necesita a su padre presente, no solo disponible. Roberto asintió a cada condición sin dudar. Haré todo. Lo que sea necesario. Patricia sonrió por primera vez. Creo que lo hará. Y creo que Sofía tiene una oportunidad real de sanar. Antes de irse, Patricia pidió hablar con Lupita. Las dos mujeres conversaron en privado durante casi media hora. Cuando Lupita salió, tenía lágrimas en los ojos pero también una sonrisa. ¿Qué te dijo?, preguntó Roberto con curiosidad. Me dijo que personas como yo son la razón por la que ella todavía tiene fe en la humanidad. Y me preguntó si estaría dispuesta a dar mi testimonio formalmente contra Valeria si fuera necesario. ¿Y qué respondiste? Que sí. Que por Sofía, y por todas las niñas que sufren en silencio, daría mi testimonio 1000 veces. Roberto sintió admiración profunda. Esta mujer nunca dejaba de sorprenderlo. Los siguientes meses fueron de transformación. Roberto cumplió cada promesa. Redujo sus horas de trabajo a la mitad. Comenzó a llevar a Sofía a la escuela cada mañana. A recogerla cada tarde. Las sesiones de terapia fueron difíciles. Sofía tenía que confrontar recuerdos dolorosos. Roberto tenía que aceptar su responsabilidad en no haber visto antes. Pero cada sesión los acercaba más. Lupita se mudó oficialmente a la mansión. Su hijo, Ángel, un joven brillante de 17 años, vino con ella. Roberto le ofreció trabajo de medio tiempo en su empresa mientras estudiaba. La casa que había sido una prisión se convirtió en un hogar. Sofía comenzó a reír de nuevo. Primero solo sonrisas tímidas. Luego risas genuinas. Y finalmente, la alegría despreocupada que debería tener toda niña de 6 años. Una tarde, 3 meses después de que Valeria se fuera, Roberto encontró a Sofía y Lupita en el jardín. Estaban plantando flores juntas. Sofía reía mientras ensuciaba sus manos con tierra. Mira, papi, gritó emocionada cuando lo vio. Lupita me está enseñando a plantar rosas. Dice que las rosas necesitan mucho amor para crecer bonitas. Como yo. Roberto sintió lágrimas quemando sus ojos. Exactamente como tú, princesa. Se arrodilló junto a ellas y por primera vez en su vida, metió sus manos en la tierra. El millonario que siempre había delegado el trabajo manual ahora plantaba flores con su hija. Y no había nada en el mundo que prefiriera estar haciendo. ¿Desde qué ciudad o país nos estás acompañando? Deja tu bandera en los comentarios. Queremos saber dónde están nuestros compañeros de esta comunidad de fe. Esa noche, después de acostar a Sofía, Roberto y Lupita tuvieron una conversación que había estado pendiente. Hay algo que necesito decirte, comenzó Roberto. Algo que he estado pensando durante semanas. Lupita lo miró con atención. Quiero que seas la tutora legal de Sofía. Junto conmigo. Quiero que oficialmente tengas derechos y responsabilidades sobre ella. Roberto, no puedo aceptar eso, Lupita negó con la cabeza. Es tu hija. Y tú eres la razón por la que todavía la tengo, respondió él con firmeza. Eres su segunda madre. La que ella elige. La que la protegió cuando yo no pude. Merece ser reconocida oficialmente. Además, continuó con una sonrisa. Quiero que seas parte de todas las decisiones importantes. Su educación. Su crianza.
Todo. Porque tu sabiduría vale más que todos mis títulos universitarios juntos. Lupita permaneció en silencio por largo rato. Finalmente habló con voz quebrada de emoción. ¿Sabes qué le prometí a mi Marisol en su tumba? ¿Qué? Que si Dios me daba otra oportunidad, amaría a otra niña como si fuera mía. Que sería la madre que ella ya no podía tener. Y creo que Dios escuchó mi promesa. Porque me trajo a Sofía. Y aunque nada reemplazará a mi hija, amar a Sofía ha sanado partes de mi corazón que creí muertas para siempre. Así que sí, acepto ser su tutora legal. Pero no porque me lo ofrezcas, sino porque ella ya es mi hija del corazón. Roberto y Lupita se abrazaron. Dos almas rotas que se habían encontrado. Y que juntas estaban creando algo hermoso de sus tragedias pasadas. 6 meses después del día en que Roberto se quitó el disfraz de jardinero, se celebró una pequeña ceremonia en el jardín de la mansión. Patricia Flores, la trabajadora social, estuvo presente. También el abogado de Roberto. Y Ángel, el hijo de Lupita, que ahora era como un hermano mayor para Sofía. Se firmaron los documentos que oficializaban la tutoría compartida. Sofía, sin entender completamente todos los detalles legales, sabía lo importante. Ahora tengo 2 personas que me cuidan, dijo con una sonrisa radiante. Mi papi y mi Lupita. Soy la niña más afortunada del mundo. Roberto miró a su alrededor. El jardín donde había pasado semanas disfrazado. Donde había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en cuentas bancarias. Donde había conocido a la mujer más valiente que jamás conocería. Y supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el millonario obsesionado con el éxito empresarial. Era un padre presente. Un hombre de fe creciente. Y parte de una familia construida no en sangre, sino en amor y propósito. Esa noche, cuando todos se habían ido, Roberto encontró a Lupita en la capilla privada que había construido en un rincón del jardín. Ella estaba de rodillas, orando como siempre. Roberto se arrodilló junto a ella. Y por primera vez, oró sin pedir nada. Solo dando gracias. Gracias por traer a Lupita a mi vida. Gracias por darme una segunda oportunidad con mi hija. Gracias por enseñarme que el poder verdadero no viene del dinero. Viene de la fe, el amor y el coraje de hacer lo correcto. Cuando abrió los ojos, Lupita lo estaba mirando con una sonrisa. Ya no eres el mismo hombre que se disfrazó de jardinero, observó ella. No, admitió Roberto. Ese hombre estaba perdido. Pero tú me encontraste. Tú me mostraste el camino de regreso a lo que realmente importa. Yo no hice nada especial, negó Lupita con humildad. Solo seguí mi fe. Y eso, respondió Roberto, fue todo. Regresaron a la casa juntos. Y mientras caminaban bajo las estrellas, Roberto reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había comenzado como un millonario disfrazado de jardinero. Buscando evidencia de un crimen. Pero había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado el significado verdadero de la riqueza. La fuerza de la fe. Y el poder transformador del amor desinteresado. Y mientras observaba a Sofía dormir tranquilamente esa noche, sin pesadillas por primera vez en meses, Roberto supo que había ganado más de lo que jamás podría perder. Porque al final, no importa cuánto dinero tengas. Lo que importa es a quién amas. A quién proteges. Y en qué fe depositas tu corazón. 2 años después. El jardín de la mansión Sandoval había cambiado completamente. Donde antes solo había perfección calculada, ahora había vida. Un columpio colgaba de un árbol robusto. Un huerto pequeño prosperaba en una esquina. Y las risas de una niña llenaban el aire cada tarde. Sofía, ahora de 8 años, corría por el jardín persiguiendo mariposas. Su cabello al viento. Su risa pura y genuina. Ya no quedaba ni rastro de la niña asustada que había sido. Roberto la observaba desde la terraza. Ya no llevaba trajes de diseñador todos los días. Hoy vestía jeans y una camisa simple. Había aprendido que la elegancia verdadera no está en la ropa. A su lado, Lupita tejía tranquilamente. Sus manos, antes ásperas del trabajo duro, ahora estaban cuidadas. Pero su espíritu seguía siendo el mismo. Humilde, fuerte, lleno de fe. ¿Quién hubiera imaginado?, dijo Roberto en voz baja. Que aquel día cuando me disfracé de jardinero cambiaría todo.
Lupita sonrió sin levantar la vista de su tejido. Dios siempre tiene planes más grandes que los nuestros. Nosotros solo planeamos momentos. Él planea destinos. La empresa de Roberto había cambiado también. Había implementado nuevas políticas laborales. Salarios dignos para todos los empleados. Programas de educación para sus hijos. Y había creado una fundación dedicada a proteger niños en situaciones de abuso. La presidenta de esa fundación era Lupita. Al principio ella había protestado. No tengo estudios formales, había dicho. No sé cómo dirigir una organización. Pero Roberto había insistido. Tienes algo más valioso que títulos universitarios. Tienes experiencia vivida. Tienes corazón. Y tienes la credibilidad de quien ha estado en las trincheras. La fundación había crecido rápidamente. Rescataba niños de situaciones abusivas. Ofrecía terapia gratuita. Entrenaba a trabajadores sociales. Y más importante, daba voz a quienes no la tenían. Lupita se había convertido en una figura reconocida. Hablaba en conferencias. Aparecía en medios de comunicación. Pero nunca había cambiado su esencia. Seguía siendo la misma mujer humilde. Que oraba cada mañana antes del amanecer. Que trataba a todos con dignidad. Que nunca olvidaba de dónde venía ni por qué hacía lo que hacía. Su hijo Ángel había terminado la universidad con honores. Ahora trabajaba en la empresa de Roberto. No en un puesto regalado, sino ganado con esfuerzo y talento. Era el gerente más joven de la compañía. Y Roberto lo trataba como al hijo que nunca tuvo. En cuanto a Valeria, su historia había tomado un rumbo diferente. Roberto nunca presentó cargos criminales como había prometido. Pero la evidencia que había recopilado circuló en ciertos círculos sociales. Las puertas que antes se abrían para ella ahora estaban cerradas. Se había mudado a otra ciudad. Había intentado volver a casarse. Pero su reputación la precedía. Roberto no sentía satisfacción en su caída. Solo tristeza por el desperdicio de una vida. Y oraba, junto con Lupita, por su redención. Porque habían aprendido que la venganza no trae paz. Solo el perdón lo hace. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, toda la familia se reunió en el jardín. Roberto. Lupita. Sofía. Ángel. Y Patricia Flores, la trabajadora social que se había convertido en amiga cercana. Era el segundo aniversario del día en que Roberto se había quitado el disfraz de jardinero. Y lo celebraban como celebran el renacimiento de una familia. Sofía se paró en medio de todos. Habían estado practicando un discurso durante semanas. Y ahora era el momento. Quiero decir algo, comenzó con voz clara y firme. Cuando era más pequeña, pensaba que las familias solo eran de sangre. Pero ahora sé la verdad. Las familias también se construyen con amor. Con personas que eligen quedarse cuando podrían irse. Con gente que protege cuando nadie más lo hace. Miró a Lupita con ojos brillantes. Lupita, tú llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Fuiste mi escudo. Mi voz. Mi ángel. Y aunque no saliste de la panza de mi mamá que está en el cielo, eres mi mamá del corazón. Lupita tenía lágrimas corriendo por su rostro. Y luego Sofía se giró hacia Roberto. Papi, sé que cometiste errores. Sé que no estuviste ahí al principio. Pero también sé que cuando despertaste, peleaste por mí. Te disfrazaste de jardinero para salvarme. Y eso es lo más valiente que alguien ha hecho por mí. Roberto no pudo contener las lágrimas. Así que quiero dar gracias, continuó Sofía. Gracias a Dios por traer a Lupita. Gracias a mi papi por elegir ser valiente. Gracias a Ángel por ser el hermano mayor que nunca tuve. Y gracias a todos por enseñarme que las segundas oportunidades existen. Hubo un silencio profundo. Y luego, todos se abrazaron. Una familia construida no en perfección sino en perdón. No en sangre sino en amor. No en apariencias sino en verdad. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Roberto y Lupita se sentaron en el jardín. El mismo lugar donde todo había comenzado. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó Roberto. ¿Qué? Que yo vine buscando salvar a mi hija. Pero tú me salvaste a mí. Lupita negó suavemente con la cabeza.
Nos salvamos mutuamente. Tú me diste una segunda oportunidad de ser madre. Yo te mostré que el dinero no compra lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó Roberto, aunque ya conocía la respuesta. La fe. El amor. El coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Y la certeza de que Dios convierte nuestro dolor más grande en nuestro propósito más poderoso. Roberto asintió. Había aprendido esa lección de la manera más difícil, pero también de la más transformadora. Miraron juntos las estrellas. Y en el silencio cómodo entre ellos, Roberto pensó en el viaje extraordinario que habían vivido. De jardinero millonario a padre presente. De empleada humilde a líder inspiradora. De niña asustada a princesa feliz. Todos transformados por el poder de la fe y el amor desinteresado. Esta historia nos enseña verdades eternas. Que la bondad siempre es recompensada, aunque no sea de la manera que esperamos. Que la fe mueve montañas cuando el dinero no puede mover corazones. Y que los verdaderos héroes no siempre visten trajes elegantes. A veces visten uniformes de empleada doméstica. A veces son madres trabajadoras que viajan 3 horas cada día. A veces son personas invisibles para el mundo pero gigantes ante los ojos de Dios. Roberto aprendió que el verdadero poder no viene de cuánto tienes. Viene de qué haces con lo que tienes. Y que a veces, necesitas perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Lupita demostró que el amor verdadero siempre exige sacrificio. Pero ese sacrificio nunca es en vano. Porque las semillas plantadas con lágrimas siempre cosechan alegría. Y Sofía, la pequeña princesa que había sufrido tanto, aprendió que las tormentas no duran para siempre. Que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Y que está bien confiar de nuevo cuando encuentras personas dignas de confianza. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las mujeres guerreras que protegen lo indefenso sin pedir nada a cambio. Cada like es un reconocimiento a su valor silencioso. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Somos miles compartiendo historias reales de superación, y tu presencia hace la diferencia. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza hoy. Quizás conoces a una madre trabajadora que necesita ser recordada de su valor. O a un padre que necesita despertar a su responsabilidad. Esta historia puede cambiar vidas. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia? ¿Conoces a alguien como Lupita en tu vida? ¿O quizás tú eres esa persona para alguien más? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de fe. Porque cada historia importa. Cada testimonio inspira. Y juntos, somos más fuertes. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por creer que el bien siempre triunfa sobre el mal. Gracias por mantener viva la esperanza en un mundo que a veces parece oscuro. Recuerda siempre que no importa cuán difícil sea tu situación. No importa cuán imposible parezca tu batalla. La fe mueve montañas. El amor vence el miedo. Y Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Así como Roberto encontró el camino de regreso a su hija. Como Lupita encontró propósito en su dolor. Como Sofía encontró alegría después de la tormenta. Tú también encontrarás tu camino. Porque las mejores historias no son las que tienen finales perfectos. Son las que muestran que después del quebranto viene la restauración. Después de las lágrimas viene la alegría. Y después de la prueba más dura viene la recompensa más dulce. Nos vemos en la próxima historia de fe y superación. Hasta entonces, mantén tu corazón lleno de esperanza. Tu fe inquebrantable. Y tu amor incondicional. Porque al final, eso es lo único que realmente perdura. Eso es lo único que realmente importa. Y eso es lo único que nadie podrá quitarte jamás. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Somos miles compartiendo historias reales de superación.